Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada. Lección 6. Las raíces de Abraham. Con tu pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Para memorizar. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Bienvenidos a la sección titulada Bíblica. Abraham pronostica a los 144,000. Así es decir, el nombre Abraham indica, señala, apunta hacia los 144,000. Lo vamos a explicar con evidencia en mano. Génesis, el capítulo 17, el versículo 5, ahí tenemos el cambio de nombre. Y lo vamos a leer. Génesis 17, versículo 5. Y tu nombre no será más Abram, sino Abraham, porque he puesto por padre de muchas naciones. El nombre Abraham significa padre exaltado. El nombre Abraham significa padre de multitudes. Interesante. Ok, ahora voy a explicar por qué el cambio de nombre. Nada puede ser casualidad, solo perfección. El nombre Abraham consta de 5 letras. Así es. Pero el cambio a Abraham, este nombre consta de 7 letras. Vamos a deletrearlo. La A, 1, la B, 2, la R, 3, la A, 4, la H, 5, la A, 6, la M, 7. Entonces, Abraham consta este nombre de 7 letras. El 7 es número de perfección, el 7 es número completo. Muy bien. Ahora, es interesante que Abraham tuvo por mujer a una egipcia. Y encontramos en Génesis, el capítulo 16, el versículo 1, la última parte. Y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar, así en español. Agar consta este nombre de 4 letras. Pero la versión en inglés, Génesis 16, versículo 1, la versión King James en inglés, la que usó Elena de White para escribir los libros del Espíritu de Profecía, escriben ahí el nombre Agar, pero en inglés Agar lleva H inicial, H, luego Agar. Por lo tanto, el nombre Agar consta de 5 letras. Vamos a contarlo. La H, 1. La A, 2. La G, 3. La A, 4. La R, 5. 5 letras. Ustedes sabrán que Abraham estuvo con Agar y tuvo descendencia. Pero eso no pudo haber sido casualidad. ¿Por qué? Porque Ismael, el hijo de Agar y de Abraham, representa a el pueblo según la carne, según la sangre. Sí, según lo carnal, pues. Porque no era así bajo esa línea la promesa. Pero sumemos el total del nombre de Abraham, sus letras, que son 7, más el total de las letras en el nombre de Agar. Tenemos 7 letras por un lado, el nombre de Abraham, y 5 el de Agar. Entonces sumemos 7 más 5 igual 12. ¿12 qué? Pues todo el mundo sabe que de Abraham vino lo que hoy conocemos como las 12 tribus. Claro, hubo un proceso. Abraham
Isaac, Jacob. Jacob cambia su nombre a Israel. Israel tiene 12 hijos y vienen 12 tribus. Pero sin Abraham no hubiera ocurrido eso. Entonces, tenemos que la suma del nombre de Abraham más la suma del nombre de Agar hacen un total de 12 letras. Y de ahí vienen las 12 tribus, pero según la carne, no según el espíritu. Pero hay algo más interesante. En Génesis capítulo 17, ¿sí? El Génesis capítulo 17, el verso 15 específicamente declara: a Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, sino Sara. Ahora, en español solo aparece Sara. Sara consta de 4 letras el nombre. Pero en la Biblia en inglés King James, la que usó Elena de White, Génesis 17:15, sí dice Sara, solo con la diferencia que al final del nombre Sara, o al final de la segunda A, Sara, lleva una H. Sara, H al final. Así aparece en inglés y eso no es casualidad. Sara, H al final. Por lo tanto, Sara, si contamos las letras, la S, 1, la A, 2, la R, 3, la A, 4 y la H, 5. Entonces, el nombre de Sara consta de 5 letras. Ahora, ustedes saben que era esposa de Abraham. Y finalmente pensaba ella que no iba a tener descendencia de Abraham, pero ocurre el milagro. Entonces, por lo tanto, Abraham y Sara tienen descendencia. Si sumamos el número de letras del nombre de Abraham, que es 7, más el total de números de letras del nombre de Sara, con H al final, es 5. Por lo tanto, 7 más 5 igual 12 nuevamente. ¿12 qué? 12 tribus. Pero ahora no según la carne, sino según el espíritu. El Israel de la promesa, el Israel que la profecía señalaba, 12 tribus. ¿Quiénes son las 12 tribus hoy? El pueblo actual de Dios, los fieles. ¿Quiénes? Hoy, con trigo y cizaña, la iglesia adventista del séptimo día, el Israel de hoy. Voy a citar Joyas de los Testimonios, el tomo 3, página 363 y 364, dice: los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. ¿Sí? El Israel de hoy es la iglesia adventista, pero hay trigo y cizaña. ¿Quién es el verdadero Israel? Me refiero a ya la iglesia ya purificada. ¿Quiénes son? ¿Cuántos serán? Apocalipsis 7, versículo 4 declara: y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces los 144,000 son de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas tribus eran? Eran 12, repetimos para que quede en la mente. 12. Dice que los 144,000 son de todas las tribus. ¿Y cuánto eran todas las tribus? Eran 12. Por lo tanto, las 12 tribus actualmente son los 144,000 que están esparcidos dentro de la iglesia y están ahí gimiendo y clamando contra todos los pecados. Están en China, en África, en Guatemala, esparcidos por todos lados en el mundo adventista. Pero muy pronto llegará el juicio de los vivos y todos los que no son adventistas verdaderos serán cortados. Esos adventistoides, cortados por ángeles con sus espadas. ¿Y cuántos van a quedar de pie dentro del Israel moderno, el Israel de hoy? ¿Cuántos van a quedar de pie dentro de la iglesia adventista? 144,000. Un número exacto, ni más ni menos. Pero hermano, ¿y qué va a pasar con los millones de adventistas? Pues van a ser cortados. Si hay más cizaña que trigo. Léase Ezequiel 9, no lo estamos inventando, ahí está. Van a ser cortados, solo los que tengan el sello, 144,000 van a sobrevivir. Pero son muchos comparado que en el pasado fueron 120, con esos 120, con el poder del Espíritu Santo, fueron al pueblo judío y luego a las naciones de su tiempo y trajeron una multitud. Ahora 144,000 de la iglesia adventista quedando de pie, yendo a todas las naciones, es mucho 144,000.
Con el poder del Espíritu Santo van a ir a todas las naciones y van a traer una gran multitud. Por lo tanto, hermano y hermana, tenemos un privilegio al ser adventistas del séptimo día. Seamos verdaderos, no adventistoides falsos. Verdaderos, gimiendo y clamando contra todos los pecados, con valentía, con valor, con ganas y seguimos. Gracias por llegar hasta aquí. Dele me gusta a este video para llegar a más personas. Déjenos su opinión. Si usted quiere ser uno de los 144,000, escriba ahí abajo. Ministro Enoc Martín, quiero ser uno de los 144,000 y dígame, nos vemos en la cumbre del Monte Sión, porque allá nos tenemos que ver. Apocalipsis 14:1, se vio al Cordero sobre el Monte Sión, que es Cristo, y con él, a la par, en el Monte Sión, 144,000. Ahí nos tenemos que ver. Así que, hermano, antes de retirarse, comparte este video en sus distintas redes sociales. Que no se le pase compartir, por favor. Así juntos vamos a hacer obra misionera. Y de verdad, nos vamos a ver en la cumbre del Monte Sión. Abraham nació en el tercer sello. Apocalipsis capítulo 6, el verso 5 dice: cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, es decir, la tercera bestia, que dijo: ven. Miré y vi un caballo negro y su jinete tenía una balanza en su mano. Gráficamente lo podemos ver en el cuadro profético: caballo negro, jinete con una balanza. ¿Por qué el caballo es negro? El color negro representa oscuridad espiritual. Veamos la causa. Génesis, el capítulo 11, el verso 31, se nos declara que Abraham salió de Ur para Canaán. ¿Por qué salió de Ur? Porque había mucha idolatría, porque había oscuridad espiritual y el Señor lo rescató de ahí para conservar a su pueblo. Leamos lo que dice la santa palabra de Dios en Josué, en el capítulo 24, el verso 2. Dice, la última parte: Taré, padre de Abraham, y Nacor servían a otros dioses. Por eso es de que Dios rescata a Abraham para que no le sirviera a otros dioses, efectuando el pecado de idolatría y sumando a la oscuridad espiritual de aquel tiempo, de aquella época. Entonces, podemos mencionar que es caballo negro porque había oscuridad espiritual. También encontramos de que el jinete tiene una balanza y la balanza es símbolo de comercio, de negocio. Para ello vamos a leer lo que dice Isaías, el capítulo 23, el verso 8. ¿Quién decretó esto contra Tiro? Dice: la coronada, cuyos negociantes eran los nobles de la tierra. Tiro era la capital de los fenicios y a los fenicios se les conoce en la historia como los inventores del negocio, del comercio. Leamos lo que dice la historia. Los fenicios, su estado también fue uno de los más pequeños en la antigüedad. Sus dos principales ciudades eran Sidón y a corta distancia la reina de las ciudades fenicias, Tiro. Pero cuando estaban desarrollando sus colonias de comercio por todo el Mediterráneo y hasta en otras tierras, siempre en busca de nuevas áreas de negocio y centros comerciales, eran las abejas del mundo antiguo llevando el polen de la cultura donde quiera que iban. Las necesidades de negocio y comercio los llevaron a perfeccionar un alfabeto y el mundo occidental lo obtuvo de ellos. En algunos respectos eran únicos en el mundo antiguo y esta distinción fue sepultada con ellos porque no estaban interesados en conquistas, excepto comerciales. No les importaba pagar tributo a los poderes militares, mientras que esos poderes no interfirieran con sus derechos de comercio. Sigo leyendo el libro de historia. Recordamos la historia del Antiguo Testamento del deseo de David de construir un templo digno de la adoración del Dios de Israel. Le fue indicado que la obra
mejor fuera dejada a su hijo Salomón. Así vemos a Salomón haciendo un convenio con Hiram, rey de Tiro. Hiram había de proporcionar la madera de cedro y de ciprés junto con carpinteros y albañiles para la construcción y enviar los materiales en balsas a Judá. Mucho del esplendor externo del brillante y ostentoso gobierno de Salomón debería ser acreditado a la habilidad técnica de estos artífices maestros de Fenicia. Por sus ciudades fluía el altamente productivo comercio de Arabia y del este, y sus industrias se mantenían ocupadas torneando sus productos de metales, vidrio y púrpura. Por mar y tierra viajaban a todas partes misioneros del comercio, los negociantes maestros del viejo mundo. Es indiscutible que los fenicios eran los inventores. Es indiscutible, los fenicios fueron los inventores del comercio, se centraron en los negocios. Y eso está descrito, lo que hemos leído, Conocimiento Esencial, Los Fenicios, volumen 1, páginas del 69 al 70. Entonces definimos que en el tercer sello se inventó el comercio a través de los fenicios. Pero también se nos menciona algo en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis capítulo 6, el verso 6, la última parte: pero no dañéis el vino ni el aceite. Los fenicios estaban negociando con todo. Entonces Dios les prohíbe que no negociaran y no dañaran cierta cosa. En este caso, el vino y el aceite. ¿Qué representa el aceite? Todo estudiante de la Biblia sabe que representa al Espíritu Santo. Y eso se puede comprobar con Salmos 45, el verso 7. También lo podemos ver en Isaías 61, del 1 al 3. También lo podemos corroborar en Zacarías 4:12. El Espíritu Santo está representado por el aceite. ¿El vino qué representa? Sabemos que el vino representa la sangre de Cristo. Y en la sangre está la vida. Por lo tanto, el vino representa vida. Veamos qué dice San Juan capítulo 6, el verso 63. Dijo Cristo: las palabras que yo os he hablado son espíritu, es decir, aceite, y son vida, es decir, vino. En síntesis, la Biblia está representada por el vino y el aceite. Y Dios prohibió que se dañara a sus santas escrituras, a su Biblia. ¿Por qué? Porque fue en el período del tercer sello que se escribieron las santas escrituras. Entonces definimos, en el tercer sello había oscuridad espiritual, en el tercer sello se inventó el comercio y en el tercer sello también se inventó el alfabeto y con ello se construyó y se escribió lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. La guerra de Génesis 14 con Abraham, Isaías 14 y Zacarías 14. Génesis 14, la guerra global con Abraham. Esta es la primera guerra narrada en las Escrituras. Génesis 14:2. La coalición de 4 ejércitos de Mesopotamia y Persia contra la otra coalición de 5 ejércitos cananeos, incluidos los reyes de Sodoma y Gomorra. Génesis 14:8. Sugiere un conflicto a gran escala. Génesis 14:9. Una guerra global. Isaías 14, el versículo 28, aquí en la Biblia, nos dice la palabra profecía, porque esto es una profecía de algo que debe de ocurrir todavía para nuestro tiempo. Luego tenemos en Isaías 14 el versículo 29. Hay una mala traducción, por lo tanto les voy a ayudar a que lo corrijan. Isaías 14, verso 29 dice: no te alegres tú, Filistea, dice la mayoría de versiones, pero en la versión King James en inglés y en el original no dice Filistea, sino dice Palestina. Entonces debe de decir así, Isaías 14, 29, no te alegres tú, Palestina. Y luego también, para corregir de una vez, en
Isaías 14, el verso 31, aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea. En lugar de Filistea, si dice su versión así, corríjalo y coloque Palestina. Entonces debe de decir Isaías 14, el verso 31. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tu Palestina. Entonces, Isaías 14, los últimos versículos, está hablando de una profecía en contra de Palestina. Ministro, ¿y qué es Palestina? Bueno, Palestina, antiguamente o bíblicamente, es el territorio conocido como la tierra prometida o la tierra santa. Y al decir esa frase lo digo con autoridad porque está en la Biblia. Léase Zacarías 2, verso 12, dice tierra santa. Donde estuvo Adán, donde estuvo Eva, donde estuvo Cristo, donde estuvieron los apóstoles, etcétera. Es tierra santa. Donde todo empezó, todo va a terminar. Bueno, a ese territorio se le está hablando en profecía, especialmente a sus habitantes. Ahora expliquémoslo. Isaías 14, el versículo 29. No te alegres tú, Palestina. No se debe de alegrar. ¿Por qué? Porque viene destrucción. Leamos Isaías 14, el versículo 31. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tu Palestina, porque humo vendrá del norte. No quedará uno solo en sus asambleas. Significa aquí que Palestina, todo ese territorio y sus habitantes, no va a estar solo, sino que va a tener apoyo, va a tener ayuda, porque dice que no, ahí habla de asamblea. Sí, asamblea con sus colaboradores. Pero se nos pronostica en Isaías 14, el verso 31, aúlla, Palestina, porque humo vendrá del norte. El humo no viaja por tierra, el humo viaja por aire. ¿Qué significa? Significa que la destrucción va a ser aérea, significa que el ataque va a ser aérea. Y hoy que vivimos en la era de los misiles, en esta era, Isaías 14, 31 nos pronostica que va a haber un ataque en ese territorio. No lo digo yo, la responsabilidad no es mía, es de Dios. Aquí está en la Biblia. Entonces, ¿qué va a ocurrir después de que se destruya a los moradores de este territorio a través de un ataque aéreo, según la profecía? Veamos Isaías 14, el versículo 32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que el Eterno fundó a Sión, subraye. En ella se refugiarán los afligidos de su pueblo. Entonces Dios va a permitir que esto ocurra a través de una guerra. ¿Saben ustedes que justamente al norte, oído, porque el humo dice que va a venir del norte? ¿Del norte de qué? De ese territorio. ¿Sabe qué queda al norte de ese territorio? Queda lo que hoy conocemos como Siria, donde está Damasco, donde ha habido guerra. Y hay guerras. De allí dice que va a venir el humo, el ataque desde Siria. ¿Qué más queda al norte? Queda también Irán, que está al norte. Entonces el ataque muy posible puede venir de Siria, de Irán y de sus aliados. ¿Hacia dónde? Hacia ese territorio que hoy está habitado por los judíos. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a limpiar ese territorio, y una vez que limpie ese territorio a través de una guerra, entonces y solo entonces se cumplirá Isaías 14, el versículo 32. El Eterno fundó a Sión, y en ella se refugiarán los afligidos de su pueblo. Cuando habla de Sión, está hablando del monte Sión, mencionado en Apocalipsis 14, versículo 1. ¿Y quiénes van a estar ahí? Dice, miré y vi al Cordero, Cristo, y con él 144,000. El lugar de reunión para dar el fuerte pregón, según la Biblia, será el monte Sión. No lo digo yo, inclusive profetas muy antiguos como Abdías, el capítulo 1, el verso 21 dice, salvadores vendrán al monte Sión. ¿Quiénes son esos salvadores? Los 144,000, junto con el Cordero Cristo, que darán el fuerte pregón desde ese epicentro, desde ese lugar estratégico. La profecía se dio, usted está advertido. Dele me gusta a ese botón para llegar a más personas, así lo pide el sistema. Y comente en la sección de abajo qué opina sobre
esta profecía en relación a que Dios va a limpiar el territorio de la tierra prometida. A Zacarías, el capítulo 14, el versículo 2. Porque yo, dice Dios, reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías 14, el versículo 2 pronostica una derrota, y la derrota es en Jerusalén, es decir, Jerusalén, que hoy es la capital de Israel, la nación que fue fundada en 1948, sí, la nación judía, hoy tiene como capital a Jerusalén. Según la profecía, no según lo que yo digo, sino según la profecía, según el profeta Zacarías, sumado con el profeta Isaías y otros profetas, está diciendo que Jerusalén va a ser derrotado. Esto implica entonces que va a ser derrotado Israel, la nación de los judíos, la que fue fundada en 1948. Ahora, ¿cómo va a acontecer esto? Sigamos leyendo. Zacarías 14, el versículo 3 dice: después el Señor saldrá y peleará con esas naciones como peleó el día de la batalla. Interesante. Los que hoy están ocupando el territorio de la tierra prometida, que son judíos incrédulos, que son árabes que creen solo en Alá, en Mahoma y no en los verdaderos profetas, Dios los va a tener que sacar de ese territorio a través de una guerra. Pero los que ganen la guerra, los que le ganen a Jerusalén, los que le ganen a Israel, el aliado principal de los Estados Unidos de Norteamérica, ellos van a creer que van a poseer la tierra y la van a dominar. Sin embargo, Dios declara en Zacarías 14, el versículo 3: después el Señor saldrá y peleará con esas naciones como peleó el día de la batalla. Entonces, básicamente es así. Dios va a permitir que estalle una guerra en el Medio Oriente como epicentro en Jerusalén, la capital de Israel. Dios lo va a permitir. ¿Y para qué? Para que saque al pueblo que no debe de estar allí, a los gentiles, a los judíos incrédulos, los va a sacar. Pero los que ganen esa guerra, Dios los va a atacar, los va a destruir. Interesante. Entonces, ¿cómo va a quedar la tierra? Vacía. Veamos lo que estoy diciendo. Se desarrolla en Zacarías 14, el versículo 12. Y esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, se consumirán sobre sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les pudrirá en su boca. Versículo 13. En aquel día habrá en ellos un gran pánico enviado por el Señor. Cada uno trabará de su compañero y levantará su mano contra su compañero. Exactamente como la profecía de Isaías en el capítulo 10, el versículo 26 nos lo ha dicho, que como se destruyó y derrotó a los de Madián, que se mataron entre ellos mismos, así también va a ser la caída de Asiria. Las naciones gentiles, paganas, incrédulas, que están hoy dominando el territorio de la tierra prometida, de la tierra santa, según Zacarías 2, verso 12, así le llama tierra santa. Escrito está, no estoy inventando, ahí está. Entonces, Zacarías 14 es el versículo 13, específicamente nos dice la profecía cumpliéndose. Zacarías 14, 13. Escuchas Radio Rey.
de Miqueas 6:9. En aquel día habrán ellos un gran pánico enviado por el Señor. Cada uno trabará de su compañero y levantará su mano contra su compañero. Exactamente lo que ocurrió cuando Gedeón estuvo en guerra con los madianitas. Entre ellos mismos se mataron. Igual va a ser la caída de Asiria. Entre ellos mismos se van a matar. Y cuando se maten entre sí, entonces ¿cómo va a quedar la tierra? Va a quedar vacía. ¿Y para qué va a quedar vacía? Dios tiene un objetivo. Porque allí en el primer siglo de la era cristiana, o en los primeros 100 años de la era cristiana, fue ahí, desde Jerusalén. Hechos capítulo 1, el versículo 8 nos dice que desde Jerusalén empezaron a extender el evangelio. De igual manera, en nuestro tiempo, Dios va a utilizar de nuevo a Jerusalén como epicentro para esparcir el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del 4º ángel. Desde allí, ese va a ser el epicentro como lugar estratégico para ir a todas las naciones y traer una gran multitud, como lo cita Apocalipsis 7:9, de todas las naciones. Ministro Enoc Martín, ¿y dónde está más ejemplificado eso? En Isaías, el capítulo 2, el versículo 3 declara la última parte. Nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y desde Jerusalén la palabra del Señor. Ministro, ¿y solo Isaías lo dijo? Que Dios va a utilizar de nuevo a Jerusalén. No solo Isaías, sino que también otros profetas. Por mencionarles, Miqueas capítulo 4 del 1 al 3 dice exactamente lo mismo que Isaías, que desde Sión saldrá la ley y desde Jerusalén la palabra de Dios. Impresionante, la historia se repetirá. Y no lo digo yo, lo dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Lo que fue, lo mismo que será. Y también el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, en la página 116 declara: nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. Por eso ahora o actuamos, ahora o nunca. Por eso les invito a que compartan esta gran verdad, esta realidad de la Biblia y del espíritu de profecía que muy pocos conocen, por no decir casi nadie. Por lo tanto, compartamos en nuestras redes sociales. También reaccionemos a este video para llegar a más personas. Y por favor, ahí en la sección de abajo, déjenos su opinión, su comentario. ¿Qué opina sobre la caída de Asiria, las naciones gentiles que hoy ocupan el territorio de la tierra prometida, para que luego sea una sede del fuerte pregón para traer a una gran multitud de convertidos de todas las naciones y provocar que Cristo al final venga en las nubes de los cielos? Que el cielo los bendiga. Amén. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Génesis 14, el verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Así como Abraham sabía dónde dar el diezmo, así hoy todos nosotros debemos saber dónde y cuándo dar el diezmo. Malaquías capítulo 3 del 1 al 3 describe que el Señor, Cristo mismo, enviaría un mensajero, pero no identifica al mensajero, al menos en estos primeros versículos. Seguidamente en Malaquías capítulo 3 del verso 7, 8, 9 y 10 describe el tema del diezmo, siendo muy conocido por todos nosotros Malaquías 3:10. Pero Malaquías 4, que es la continuación de Malaquías 3, describe quién es el mensajero que se le llama con su nombre
profético Elías con un mensaje. Malaquías 4, verso 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. El mensaje de Elías es el día grande y terrible. El día terrible tiene que ver con el tema del juicio de los vivos, la matanza de Ezequiel 9, realizada por los ángeles en un futuro muy cercano. Y el día grande tiene que ver con los 144,000 sobrevivientes del juicio de los vivos. Para ellos será grande ese día. Por lo tanto, los diezmos, según Malaquías capítulo 3 y el 4, deben ser para sostener el mensaje de Elías, el mensaje del juicio de los vivos y el tema de los 144,000. Todo adventista debe ser advertido. Los diezmos no son para sostener a pastores corruptos, que en lugar de enseñar que se acerca un juicio de los vivos a la iglesia, están predicando cuentos, anécdotas, historias y cualquier otro tema, pero menos el tema profético del juicio de los vivos. Estoy seguro que usted y varios han sido testigos de esta realidad. ¿Cuándo hay que dar los diezmos y ofrendas? La Biblia responde en 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Dice cada primer día de la semana y está hablando de ofrendas, ¿cierto? Pero el espíritu de profecía afirma que este principio también se aplica al diezmo. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 85. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concernientes a los donativos presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Escrito está, dice cada primer día de la semana. La Biblia sí habla abundantemente sobre guardar el día sábado. Yo lo guardo, tú lo guardas, sigámoslo guardando. Pero no hay ningún versículo que diga que hay que dar diezmos y ofrendas en día sábado. Hagamos todo como Dios manda, si no seremos rebeldes y desobedientes. Veamos ahora quién era Melquisedec a quien Abraham le dio el diezmo. Melquisedec, en 5 capítulos de la Biblia. ¡Wow! Mira, esto solamente puede ser inspirado por el Espíritu Santo, estoy convencido. Yo estudio, pero llevo más de 20 años estudiando, pero el que el Espíritu Santo muestre estos detalles es impresionante. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Melquisedec en 5 capítulos de la Biblia. Vamos a ir numerándolo, por favor. Y mira este detalle que te voy a mostrar aquí. En tu pantalla va a aparecer este titular. Ahí estamos. Mira qué impresionante. Vamos a colocarnos aquí provisionalmente. Ahí está. Mira pues. Melquisedec en 5 capítulos de la Biblia. ¿Quién fue este personaje? Ahí puedes ver a Melquisedec. Tenía 2 títulos. Número 1, rey. Número 2, sacerdote. Hoy no me voy a centrar en el título de rey. Si tú quieres, en otra oportunidad te puedo dar una clase personalizada a ti y puedes contactarte a nuestra agencia misionera. Ahí aparece el número en tu pantalla. Tómale una captura, ponte en contacto con nuestro equipo y si quieres alguna clase personalizada, puedes escribir ahí, puedes llamar y solicitar una clase personalizada para ti. Con otros detalles, pero observa esto. Melquisedec en 5 capítulos de la Biblia, Melquisedec como rey, no lo voy a enfatizar ahora,
pero sí lo voy a enfatizar como sumo sacerdote, como sacerdote, que dejó establecido un patrón que seguidamente Cristo lo aplicó en su propio ser. Te lo voy a desarrollar. Ahí tenemos una escena, puedes ver a Melquisedec y puedes ver a Abraham. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Significaba que Melquisedec era superior a Abraham. Impresionante, impresionante. Así que vamos a mostrarte, apunta por favor, apunta ahí, apunta por qué esto es sumamente, sumamente importante. Te voy a mostrar los 5 capítulos de la Biblia donde se menciona única y exclusivamente a Melquisedec. En ningún otro capítulo más lo vas a encontrar. Y si lo encuentras, pásamelo y lo seguimos enseñando. Pero vas a ver que no hay más capítulos de la Biblia que mencionen a Melquisedec. Pero aquí te la voy a numerar uno por uno como vinieron apareciendo en orden. El número 1, apunta ahí el número 1. Vamos al número 1. Génesis, el capítulo 14. Vamos a escribir, número 1, Génesis 14. En ese capítulo es donde por primera vez se habló sobre Melquisedec, el sacerdote del Altísimo. Apunta, entonces, número 1, Génesis 14. Todos a escribir ahí, por favor. Háganse el favor, háganse el favor de escribir ahí, porque así se les va quedando en la mente. Tecleen. Número 1, Génesis 14. Génesis 14, ahí es el primer capítulo en la Biblia que se menciona a Melquisedec. Acuérdate que Génesis lo escribió Moisés. Por lo tanto, Moisés fue el primero que habló sobre este personaje mítico. Pero aquí lo vamos a desenrollar, este rollo que mucho tiempo ha estado enrollado. Valga ahí la repetición. Ahora, número 2. ¿Listo? Número 2. Es Salmos, el capítulo 110. En Salmos capítulo 110 es donde por segunda vez en toda la historia de la Biblia se menciona a Melquisedec, a este personaje enigmático. Escribe número 2 y luego Salmos 110. Número 2, Salmos 110. Ok, vamos moviéndonos. Son 5 capítulos. Y luego tenemos en el número 3, Hebreos capítulo 5. Ojo, capítulo 5. Número 3 es Hebreos capítulo 5. Ahí es donde por primera vez en la epístola a los Hebreos se menciona a Melquisedec. Pregunta de examen. Hermano estudiante de escuela sabática profundizada con tu pastor Enoc Martín, ¿dónde en la epístola de Hebreos se menciona por primera vez a Melquisedec? Tienes que contestar Hebreos capítulo 5 como un buen estudiante. Y 100 puntos para ti. Ok. Hebreos capítulo 5 es la mención número 3. Ahora vamos al número 4. Sigue escribiendo. Número 4 es Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6 tenemos la cuarta mención de Melquisedec. La cuarta mención. Hebreos capítulo 6. Aquí se nos va quedando el Hebreos capítulo 6. Y número 5 tenemos Hebreos capítulo 7. El capítulo de preferencia, el capítulo de referencia, el capítulo explicativo de Melquisedec con detalles está en Hebreos capítulo 7. Y viene siendo la quinta referencia o el quinto capítulo de la Biblia que habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hebreos capítulo 7 es la quinta referencia donde se habla sobre Melquisedec. ¡Wow! Entonces, hasta aquí, como puedes notar, no puede ser casualidad, todo es perfección. Mira, todo esto no existía hace unas horas, pero lo armamos. Por eso te digo que el crédito se lo damos al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede revelarnos esto. Esto no lo vas a encontrar en la cartilla de escuela sabática, no lo vas a encontrar en otros libros, no, sino aquí en escuela sabática profundizada por gracia, por misericordia del Espíritu Santo, aquí lo tenemos. Entonces, en toda la Biblia
hay 5 capítulos que hablan sobre Melquisedec. Hasta aquí ya te lo presenté. Ahí lo tienes. Si quieres, tómale una captura, o si quieres el material luego de lo que voy a presentar acá, lo puedes solicitar a nuestra agencia misionera, AMI, al signo más 502 42 29 77 86. Pero vamos a tener prioridad a aquellos que colaboran con Escuela Sabática Profundizada. ¿En qué? Compartiendo, reaccionando, comentando. A ellos les vamos a dar prioridad. Te digo prioridad porque hay muchos que nos escriben, nos llaman y no damos abasto para estar contestando y ayudando a todos. Queremos ayudar a todos, pero no podemos en el mismo momento ayudarlos a todos. Pero les vamos a dar prioridad a los que nos dan prioridad, a Escuela Sabática Profundizada. A los más pilas, pues, a los más pilas vamos a estar dándole todo este material totalmente gratis. Con tu pastor Enoc Martín, él no vende, él regala. Así que si conoces otro pastor que regala, pues felicítamelo, por favor, es mi colega, él regala. Yo no vendo, yo regalo. Felicitaciones a todos los que hacen lo mismo. Ok, ahora vamos a leer las 5 referencias donde aparece Melquisedec en toda la Biblia. Número 1, Génesis 14:18. Declara: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Que Dios te bendiga, el Altísimo te bendiga. Ok, vamos, esta es la primera referencia, ya lo leí. Es distinto mencionarlo y leerlo, yo lo leí. Vamos a la segunda referencia, lectura directa. Número 2. Salmos 110, el verso 4. Declara. Salmo 110, verso 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Wow. Hay un orden de Melquisedec. Esta fue la segunda. Vamos a la tercera referencia, lectura directa. Número 3. Hebreos capítulo 5, el versículo 10 declara: Cristo, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Si estás de acuerdo con que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, no según el orden de los levitas, porque Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús, por el papá adoptivo llamado José, fue de la tribu de Judá. Y según la ley de los sacerdotes, solamente podían ser sacerdotes los que venían de la descendencia de Aarón o de la tribu de Leví. Pero Jesús venía por el papá adoptivo, venía de la tribu de Judá. Nada que ver con los sacerdotes. De Judá se tomaban los reyes, eso sí, pero sacerdotes no. Pero por eso es necesario que todo maestro de escuela sabática, todo estudiante de escuela sabática profundizada con tu pastor Enoc Martín, entendamos juntos, en conjunto, que Cristo sí fue sumo sacerdote y es sumo sacerdote, pero no según el orden de Aarón, no según el orden de la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y hoy aquí lo vamos a revelar. Así que sigue compartiendo, sigue reaccionando y vamos a insistir porque esto es verdad presente que todo mundo debe de comprender. Ok, entonces vamos a la referencia número 4. Hebreos capítulo 6, versículo 20. 6:20 declara: donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec. Subraya, por favor, el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Impresionante. A ver, pastor Enoc Martín, Jesús es sumo sacerdote solo ahora en el tiempo de que él está allá en el santuario celestial como sumo sacerdote,
y después de que venga el juicio de los vivos y corte con sus ángeles a los que no tengan el sello, y regrese al cielo, y luego se da el fuerte pregón aquí en la tierra, y luego él, cuando se termina de dar el fuerte pregón en la tierra, se cierra la gracia, caen las 7 plagas, y luego él viene en las nubes, y todo ojo le verá en la segunda venida. Cuando él viene, ¿ya no es sumo sacerdote? Puede preguntar alguno a su pastor Enoc Martín, y su pastor virtual le va a contestar: Jesús es sacerdote para siempre. No lo digo yo. Hebreos 6:20. Según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. No dice por un momento, por un periodo, dice para siempre. Te guste o te disguste, es para siempre. Pero pastor, ¿cómo va a ser eso? Te voy a explicar. Quédate aquí porque faltan más secciones y sigue compartiendo porque esto se está poniendo buenísimo. Bueno, buenísimo. Y digo buenísimo porque es palabra de Dios, Biblia y espíritu de profecía. Ok, seguimos. Vamos ahora al número 5. Número 5. Hebreos capítulo 7 del 1 al 3. Eso sí lo voy a leer, es muy necesario. Hebreos capítulo 7 del 1 al 3 declara: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza. Cuidado, de los reyes, y los bendijo. A Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Pregunta de examen: ¿qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Pregunta de examen. Y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre. Ojo, esto es asustable. O sea, esto es impresionable. Esto es incomprensible para la raza caída nuestra. Pero oye lo que dice. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Subraya, siendo hecho, subraya, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Otras versiones dice, permaneciendo sacerdote para siempre. ¡Wow! A ver, asustémonos juntos. Melquisedec, un hombre de carne y hueso como tú y yo, que no tuvo padre, no tuvo madre, y no tiene genealogía, no tiene inicio, no tiene fin, y no tiene fin de vida, y es sacerdote para siempre. ¿Quién es este personaje entonces, Melquisedec? Te adelanto algo, de una vez asústate, agárrate. No es Cristo. Melquisedec no es Cristo. Melquisedec fue un símbolo, fue un representante de Cristo, pero Melquisedec no es Cristo. Ahora, si es un hombre sin fin de días, sin principio y sin fin, y es sacerdote para siempre, significa que en este momento está vivo. Significa que en este momento Melquisedec es sumo sacerdote. Pero si tú me preguntas, explícame esto, pastor Enoc Martín, ¿cómo es que es sin padre y sin madre? Yo no te voy a dar respuesta, te voy a decir, no tengo luz sobre ello. Pero yo le creo a la Biblia, porque la Biblia dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin principio, sin fin de días, y es sacerdote para siempre. Yo le creo a la Biblia. Que no lo entienda es otra cosa. Pero sí entiendo que no es Melquisedec, no es Cristo. Melquisedec es otro hombre especial, creado para una función, y te lo voy a revelar aquí. Apunta, por favor, apunta esta referencia que te voy a obsequiar, y ya estamos haciendo referencia a el espíritu de profecía. Apunta porque esto va a estar buenísimo. Mira lo que dice aquí la hermana Elena de Hoy, profetisa de la iglesia adventista. Mensajes selectos, el tomo 1. Apúntalo porque esto es revelador. Mensajes selectos, tomo 1, en la página 491. 491 declara: fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Te lo leo otra vez. Oído. Abre bien los oídos. Estíratelo. Y por favor,
Sigue compartiendo para que los demás también estiren la oreja, porque muchos están confundiendo, maestros de escuela sabática, pastores, predicadores famosos, están confundiendo y enseñando que Melquisedec es Cristo. Error garrafal. Pero aquí, con autoridad, con un escrito está, te estoy mostrando que Melquisedec no es Cristo. Te lo leo nuevamente, estoy en Mensajes Selectos, tomo 1, página 491. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo y fue la luz del mundo. Amén. Entonces escribe en los comentarios: Melquisedec no es Cristo. Apúntalo bien, por favor, porque muchos confunden. Como Melquisedec es sin inicio, sin fin de vida, es sacerdote para siempre, sin padre, sin madre. Cristo, dicen ahí todos, porque no estudian. Esa es la triste realidad. ¿Qué quieres que haga? Esa es la realidad, te lo estoy diciendo. La verdad duele, pero es así. Entonces, es Cristo, por estas características. Pero el espíritu de profecía, el Espíritu Santo está diciendo que no es Cristo. Es otro personaje, es otro hombre aparte de Cristo. Este personaje Melquisedec fue un símbolo perfecto de Cristo, pero no es Cristo. Por eso escribe en los comentarios: Melquisedec no es Cristo. Pero apúntalo, por favor, para que se te quede aquí y cuando es necesario lo vas a recordar. Melquisedec no es Cristo. Y lo dijo la pluma inspirada. Ok. Aunque nosotros, y lo dejo bien claro, aunque nosotros mortales no podamos comprender la existencia de este hombre, Melquisedec, rey de Salem, debe ser cierto que él es sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, haciendo así un símbolo perfecto de Cristo como sumo sacerdote. Amén. Mira, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo para hacer a este hombre? Yo no lo entiendo. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Porque es un símbolo perfecto de Cristo como sumo sacerdote. Porque Cristo es sin padre, sin madre, sin principio, sin fin, y Cristo es sacerdote para siempre, igual Melquisedec. Por eso se tuvo que crear a este hombre especial solo para ser un tipo de Cristo. Y Cristo el antitipo. ¡Wow! Si estás comprendiendo y te estás sorprendiendo, escribe ahí: ¡Wow! Super click. ¡Wow! Super click. Porque esto es revelador. Ok. Vamos con todo. Ok, vamos a pasar a otra sección. Acuérdate, estamos enfatizando Melquisedec. Voy a colocar en tu pantalla para que veas esto. Míralo. Asústate conmigo. De buena manera, por supuesto. Mira esto. Ahí tenemos Melquisedec en 5 capítulos de la Biblia. Número 1, Génesis 14. Número 2, Salmo 110. Número 3, Hebreos 5. Número 4, Hebreos 6. Y número 5, Hebreos 7. Si no se te quedó ahí por lo rápido que lo dije, tómale una captura. Ahí está. 5 capítulos en toda la Biblia que hablan de Melquisedec.
Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.